Hola, soy Wendy Estefanita Ballén, estudiante de la Universidad Abierta de Distancia UNA. Estoy estudiando Contabilidad Pública, voy en segundo semestre. En esta ocasión voy a expresar un poquito y resumir un poco sobre la historia de la contabilidad, para qué sirve, quiénes están obligados a llevarla. Mi rol como tal, escogido en el grupo, soy la tesorera en este caso durante el periodo estudiantil. Y vamos entonces a seguir con el proceso. Brevemente una historia, en resumidas cuentas, basados en el libro de Ramos y Becerra del 2009. Hacemos un pequeño recuento de la historia. La contabilidad nació hace muchísimo tiempo, muchos años antes de Cristo, con la necesidad de ver que las personas o los grupos, en ese caso, en ese tiempo, donde digamos que no existía el intercambio, se empezó a ver, pues por lo que las poblaciones eran nómadas, se veían, digamos que en cierta necesidad de adquirir algunos productos y de quizás a lo mejor, o sea, de hacer intercambios con otros grupos de pueblos o familias grandes que en el momento del mundo había regados por todos lados. Básicamente ellos empezaron con el intercambio. Entonces, al empezar a realizar los intercambios, pues ellos mismos vieron como la necesidad de que, bueno, yo estoy intercambiando esta vaca, pero me están cambiando una flor o una semilla. Entonces, empezaron como a ver la necesidad de tener una vida organizada, un intercambio organizado. De ahí mismo entonces empezaron a ver, o sea, se empezaron a ver que como iba incrementando más la población, iban teniendo más necesidades. O sea, iban estando o se veían en el proceso de que debían tener más acceso a comida, más acceso a semillas, para ellos mismos plantarlas, para ellos mismos después intercambiarlas por algunas otras cosas. Entonces, desde ahí empezó la contabilidad como con sus pinitos muy suaves. Uno de los métodos más fáciles de contabilizar en ese momento era teniendo en cuenta en los papiros, en las piedras, en papel, en hojas inclusive de árboles. Iban sumando cosa por cosa de la cual iban ellos cosechando, registrando, inclusive intercambiando. De ahí en adelante entonces empiezan a ver las necesidades de que cada población tenía su grupo de administradores, que le decían administradores prácticamente, no contadores, le decían administradores, cada uno tenía su cargo, cada uno desempeñaba su labor. De ahí parten las diferentes labores o las diferentes disciplinas en las cuales un contador se puede desarrollar, no solamente pues digamos que adelantándonos al punto de quiénes deben llevar y pues para qué sirve tener los conocimientos de contabilidad. En este entonces se puede evidenciar que cuando inició, cuando vieron esa necesidad de tener todo organizado y de saber muy bien sus cuentas, cada uno empezó a tomar un rol. Había el rol del contador, quien era el encargado de contar como tal los ingresos, los gastos, las cosechas, cuánto se cosechó, cuánto no, cuánto se gastó, cuánto no, cuánto se comercializó, cuánto no se comercializó. Sigue el siguiente rol, que digamos que sería como una especie de secretario que se encargaba de archivar toda la información del cual el contador tenía plasmada en sus libros. De ahí también parte el hecho de un tesorero, que es quien prácticamente le facilita o le asesora a la persona, al dueño de la contienda, al dueño de la empresa, en este caso, hoy en día, al dueño de la empresa, quien es el asesor de cómo manejar el dinero el cual se tiene en la empresa, el cual se ha ganado, el cual se puede invertir, el cual se puede ganar más adelante.
Entonces seguimos aquí con un concepto básico de qué es la contabilidad. Es un sistema de control y registro de gastos y demás operaciones económicas que realiza una empresa, entidad u organización. La contabilidad prácticamente es la forma más organizada de tener una empresa, debido a que gracias a la parte contable nosotros nos podemos dar cuenta que en el momento en el que vamos a tener o necesitamos un estado financiero, puede ser mes a mes, puede ser bimestral, como se presenta en este caso, o pues aquí en Colombia se presentan los informes del IVA, puede ser semestral, puede ser anual, dependiendo de la necesidad de cada empresa y de quizás a lo mejor de el, las políticas de cada empresa que tiene para poder llevar su contabilidad al día o para tener un recuento de más o menos cómo va su empresa en el momento. ¿Quiénes están obligados a llevar la contabilidad? Toda persona natural o jurídica que ejerzan una actividad económica, bien sea comercializadores, bien sea agricultores, bien sea microempresas, macroempresas, emprendedores. Todo depende de un estándar que prácticamente aquí en Colombia nosotros tenemos, que es a partir de cierta cantidad de dinero de ingreso mensual, nosotros tendríamos que tener o bueno, que estar obligados a llevar una contabilidad. Hay muchas personas, por ejemplo, en mi caso, yo vivo en Granada Meta, es una tierra de cultivadores, es una tierra de agricultores, los cuales normalmente están acostumbrados a sembrar de 1 hectárea en adelante. Hay, por ejemplo, tenemos cultivadores que tienen 300 hectáreas, 2000 hectáreas o 1000 hectáreas. Son terrenos bastante grandes y es a nombre de una sola persona. En este caso sería una persona natural. Esa persona como tal tendría que estar llevando una contabilidad ya que genera empleo, genera gastos y también genera ingresos. Entonces, para su debida declaración de renta, como todos lo sabemos, debe llevar la firma de un contador. Lo ideal es que todos llevemos una contabilidad. Gracias a estos conocimientos que estamos adquiriendo, los podemos pasar a nuestros hermanos, a nuestros padres, para que cada familia, o sea, cada casa, cada hogar, lleve su debida contabilidad y cada uno desempeñe un rol. Con eso tendríamos nosotros la facilidad de poder tomar buenas decisiones, poder tener unos ingresos saludables para nuestro bolsillo, en este caso. Podríamos tener también una facilidad de adquirir activos o bienes sin necesidad de vernos quizás a lo mejor tan ajustados como digamos que mantenemos la mayoría de las personas en Colombia. ¿Cuál es la ventaja o cuáles son las ventajas de no tener conocimientos en contabilidad? Pues en este caso, quizás a lo mejor tendríamos tomar una muy buena decisión de inversión o en dado caso de que necesitemos un estado de ver de una necesidad y tengamos que recurrir a un banco para un préstamo, poder tomar la mejor decisión en qué se va a invertir ese préstamo. ¿Para qué nos sirve? Para también tener organizadas las cuentas. No es lo mismo que puedo decir, hoy tengo 100.000 pesos, me gasté 50.000, pero no me acuerdo en qué. Que coger tu libro diario, decir, hoy tengo tanto dinero, me lo gasté en tal cosa, tener soporte de cada factura, para que al final de cuentas mes a mes tengas un presupuesto o tengas un estado financiero de tu propio dinero para así mismo organizar las cuentas que quizás a lo mejor hay en ocasiones que uno dice, ay por Dios, me gasté todo el dinero y aún debo. Entonces eso se llama tener un poco de desorden. La ventaja de uno tener algún conocimiento es que podemos tener ese tipo de cuentas organizadas. También el hecho de tener algunos conocimientos nos facilita en muchas circunstancias adquirir un empleo al cual podamos ir desarrollando más y adquiriendo más conocimiento.
En cuanto a la clase y de la explicación de qué es un tesorero, em, prácticamente el tesorero es el encargado de tomar las buenas decisiones para la rentabilidad, en cuanto a la rentabilidad, perdón, en cuanto a la rentabilidad y en cuanto al, a la inversión del dinero el cual se tiene en la empresa. Como les decía, por ejemplo, no necesariamente lo tenemos que tener en una empresa, lo podemos desarrollar inclusive en nuestra propia familia, teniendo el rol, los diferentes roles. En este caso el rol de tesorero sería la persona más indicada para poder ayudar a su familia y que no tenga ninguna percance ni necesidad, en este caso económico. Es una gran ventaja tener este rol y es una gran ventaja el que exista como tal este puesto, porque no todos son llamados a ser administradores de dinero, o en este caso tesoreros. También somos, en una empresa, también somos los encargados de verificar que nuestro dinero no esté tomando desvíos, que se esté invirtiendo en lo que se debe invertir, asesorar muy bien a la persona encargada, la dueña de la empresa, el gerente, la persona en la cual eh, nosotros tenemos al lado. Prácticamente somos la segunda voz o la vocecita que tiene el gerente aquí al lado para que le diga, bueno, tenemos tanto dinero, lo podemos invertir en más, esto lo podemos invertir en publicidad, esto lo podemos invertir en comprar, adquirir más mercancía y esto lo podemos dejar en una reserva en dado caso de que no, o sea, en dado caso de que tengamos alguna dificultad económica. En cuanto a las cuentas, lo que son activos, ¿qué son activos? Activos es todo lo que nosotros adquirimos. Adquirimos bien sea para nuestra propia, o sea, para la persona natural o adquirimos para el funcionamiento de la empresa. Son también todo lo que nosotros adquirimos, no solamente en efectivo o en cheque, sino también lo que adquirimos en cuentas bancarias, lo que adquirimos en productos, en terrenos, en edificios, en acciones para la empresa. Pasivos, claro está, que los activos siempre van a incrementar o son de naturaleza de débito, ya que incrementan por ese lado. Si tú recibes un dinero, va a incrementar tu cuenta o va a incrementar el marranito, digamos así, en el cual estás adquiriendo ese producto, ese dinero y lo estás ahorrando. Eso es un activo. Los pasivos son obligaciones que nosotros tenemos pendientes con cualquier entidad. En este caso, podemos adquirir productos con proveedores, con bancos, como créditos, podemos adquirir deudas como tal fijas, las cuales nos hacen que em, eh, tengamos digamos que es como una parte de gastos, pero que en realidad son cuentas que nosotros tenemos pendientes por pagarle a alguien. El patrimonio es lo que nos queda de lo que debemos y de lo que tenemos. Normalmente nosotros tenemos dos opciones de hacer activo menos pasivo es igual a patrimonio. Digamos que es una forma muy fácil de hacer la operación, de tener en cuenta. Los ingresos son el incremento en los beneficios económicos. Por ejemplo, podemos obtener ingresos por la compra y venta, por las mercancías que tenemos, podemos tener ingresos por lo que nosotros en este momento queramos vender de nuestros activos, tendríamos un ingreso, la cual iría a un activo en este caso. Los gastos son todo gasto que tiene una empresa o que adquiere una empresa al momento de generar, de realizar su actividad económica. Esta se puede identificar como gastos de energía,